A ver, cuando pensamos en la llegada a la Luna, casi siempre nos imaginamos esta foto, ¿no? Es icónica. Pero si nos detenemos un segundo, ¿quiénes fueron los verdaderos responsables de que la humanidad diera ese salto gigantesco? La respuesta es mucho más profunda de lo que parece y va más allá de los astronautas que todos recordamos. Bueno, para poder entender esta historia, primero hay que conocer a sus protagonistas. Y no eran esos científicos venerados de bata blanca que uno se imagina. Eran un grupo de ingenieros a los que la gente del lugar, con bastante menos elegancia, los apodaba de una forma casi despectiva: los locos de la NACA. Así que en este análisis vamos a dejar de lado por un momento los rostros famosos para conocer a ese verdadero ejército de ingenieros que hizo posible lo imposible, un grupo brillante, tenaz, conocido simplemente como los locos. Es que el programa Apolo no fue obra de un puñado de genios, para nada. Fue el resultado del esfuerzo de miles de ingenieros anónimos de todo el país. Gente que, y esto es interesante, muchas veces admitían ellos mismos que se sentían más a gusto en un mundo de tuercas, tornillos y cálculos que en uno de palabras. Entonces, ¿de dónde salió toda esta gente? ¿De dónde venía este ejército de mentes brillantes? Bueno, aquí viene lo bueno. No eran producto de ninguna élite. Para nada. Sus historias empezaron en lugares mucho más humildes, en pueblos industriales, en granjas, en barrios de inmigrantes. Fueron forjados literalmente por la historia de su propio país. Pensemos en el contexto. Esta generación fue moldeada por los eventos más duros y transformadores del siglo XX. O sea, nacieron en los años 20 en un mundo de trenes y fábricas. Su infancia marcada por la escasez de la Gran Depresión. Alcanzaron la mayoría de edad justo durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, en los 50, gracias a programas como la Ley GI, tuvieron acceso a una educación que los pondría en primera línea de la Guerra Fría. A ver, pongámosle cara a algunos de ellos. Tenemos a Robert Jones, por ejemplo. Su pasión por la ingeniería, ¿saben dónde empezó? Con un simple juego de construcción. Pero es que su curiosidad iba mucho más allá. De niño, llegó a fabricar su propia pólvora y construía pequeños cañones. Una fascinación desde muy temprano por entender cómo funcionan las cosas. O pensemos en Ernest Goeben, hijo de rabinos inmigrantes en Chicago. Su camino no fue para nada una línea recta. Antes de terminar diseñando instrumentos de aviación cruciales, ¿saben qué hacía? Trabajaba en una fábrica de exprimidores de naranjas. ¡Exprimidores! Esto demuestra que el ingenio puede surgir en los lugares más inesperados. Y luego tenemos a Dan O'Neill, de un pueblito rural de Alabama. Su experiencia es increíble. Antes de entrar a la agencia de misiles balísticos del ejército, él trabajaba en un equipo de demolición. O sea, manejaba dinamita, cargaba explosivos, mechas, detonadores. Esta experiencia tan práctica, tan ruda, era algo muy común en muchos de estos ingenieros. No eran solo teóricos. Así que, como vemos, venían de mundos muy distintos, pero todos, absolutamente todos, compartían una misma pasión, un amor por hacer cosas que se mueven, que avanzan, que funcionan. Les fascinaba construir, desarmar y entender el porqué y el cómo de la mecánica. Y bueno, toda esa pasión colectiva, todo ese ingenio, estaba a punto de chocar de frente con uno de los desafíos de ingeniería más grandes de la historia, un problema que en el papel parecía imposible. Literalmente no tenía solución teórica en ese momento. La pregunta era tan simple como aterradora. ¿Cómo es posible que una nave espacial sobreviva al reingreso a la atmósfera sin desintegrarse? Piénsenlo. Al volver a la Tierra a velocidades hipersónicas, la fricción con el aire genera un calor infernal, tan intenso que podía derretir o incinerar cualquier material que se conocía. Entonces, ¿cómo se protegía a los astronautas ahí dentro? La lógica de la época, la que venía de la aviación, decía una cosa: hay que usar una nariz puntiaguda, afilada, como una bala, para cortar el aire. ¿Tenía sentido, no? Pues no. En las pruebas, ese diseño era un desastre. Simplemente no funcionaba. El calor era tan brutal que lo derretía todo. Estaban, de verdad, en un callejón sin salida. Y es justo aquí donde la historia da un giro digno de película. Porque la solución no vino de una ecuación súper compleja, ni de una genialidad teórica. No, vino de un accidente.
Un simple trozo de plástico, de forma chata, roma, nada aerodinámico, pasó volando por casualidad dentro de un túnel de viento. Y un ingeniero, al ver las fotos, notó algo increíble, algo que lo cambió todo. Lo que vio este ingeniero fue alucinante. La forma chata del objeto creaba una onda de choque, pero una onda de choque que se despegaba de la superficie. ¿Y qué hacía esa onda? Pues actuaba como un escudo. Absorbía y desviaba la mayor parte del calor infernal, manteniéndolo lejos del objeto. Era básicamente un escudo térmico natural. Y este descubrimiento, el concepto de cuerpo Romo, fue la clave que protegió a las cápsulas Mercury, Gemini y, por supuesto, Apolo. Este tipo de hallazgo, casi por accidente, pero basado en la observación pura, era muy del estilo de la NACA. Era su forma de ser. Pero el mundo estaba a punto de cambiar muy rápido. Y con él, la forma en que estos locos iban a tener que trabajar. Y esta diferencia cultural es fundamental para entender el resto de la historia. Por un lado, teníamos a la NACA. Pensemos en ellos como un laboratorio de ideas, donde la libertad creativa era lo más importante. Pero luego, en el 58, nace la NASA. Y nace con una misión clarísima y urgente: ganarle a los soviéticos. Punto. La investigación pura tuvo que dar paso a la ejecución con plazos imposibles. Como dijo uno de los propios investigadores, cuando arrancó el proyecto Apolo, ya no se necesitaban más descubrimientos revolucionarios. O sea, la ciencia base ya estaba sobre la mesa. La tarea ahora era otra, era ingeniería pura y dura. Monitorear, construir, desarrollar y ampliar todo lo que ya se sabía, pero a una escala que nadie había imaginado. Ok, pero un momento. Un avance técnico increíble y un montón de ingenieros brillantes, con eso no alcanza. La gran pregunta es, ¿cómo fue posible juntar todo ese talento en un solo lugar y enfocarlo en un único y gigantesco objetivo? La respuesta, y esto es lo más fascinante, no está solo en las personas, está en las fuerzas sociales y políticas de la época. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. Ningún motor diseñado para lanzar gente a la Luna fue tan poderoso como el propio motor del gobierno de Estados Unidos. Y es que ese fue el verdadero impulsor, el inmenso aparato gubernamental que movilizó recursos y personas a una escala que simplemente no tenía precedentes. Es que se dio una especie de tormenta perfecta de políticas públicas. Programas como la famosa Ley GI, que le pagó la universidad a millones de veteranos. Estaba el ROTC, los programas de estudio y trabajo e incluso el servicio militar obligatorio que, y esto es clave, daba exenciones a quienes estudiaban ingeniería. Todo esto fue como un embudo gigante que canalizó a toda una generación hacia los campos técnicos que se necesitaban para ganar la carrera espacial. Al final del día, el viaje a la Luna fue posible por esa confluencia única, casi irrepetible en la historia. Una generación entera moldeada por la adversidad, pero equipada con una educación de primera, financiada por el Estado y unida por un objetivo nacional que era claro para todos. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? La historia de estos locos de la NACA nos demuestra lo que es posible lograr cuando el talento y un propósito claro se juntan con el respaldo de toda una nación. Así que la pregunta es, ¿qué gran desafío podríamos resolver hoy si lográramos encender de nuevo un motor así de poderoso?